Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por estar en esta primera emisión de Hechos, Derechos y más. Es un gusto el poder compartiendo y difundiendo información jurídica a mis colegas y a la sociedad en general. En esta primera intervención que vamos a tener con ustedes, nos acompaña el magistrado Ricardo Garduño Pastrén, magistrado federal. Ricardo, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Un gusto saludarles a quienes nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales y a ti un honor haber recibido esta invitación y desde luego a Cadena Radio. Muchas gracias, Ricardo. Nos encontramos directamente en todas las redes de radio, Cadena Radio. Entonces, Ricardo, cuéntanos de ti. ¿Quién es Ricardo Garduño? Hablar de uno siempre es algo complicado porque puedes rayar en el egocentrismo. Pero si tuviera que decir algo de Ricardo, pues te puedo decir que la disciplina ha sido algo que ha estado en mi vida. ¿Y por qué? Porque no tenía opción, Pepe. Yo soy del municipio de Jocotitlán y hace muchos ayeres, cuando era estudiante, si querías salir adelante tenías que mudarte a la ciudad. Entonces no había de otra, tenías que ser disciplinado. Recuerdo que, por ejemplo, algo que me dijeron mis padres fue: hijo, no te vayas a distraer, no vayas a tener novia, por ejemplo, porque lo más probable es que tu sueño pueda ahí concluir. Y te puedo decir que hasta el día que terminé la universidad, tuve novia, eso sí, al tercer o segundo día. Ya, más bien ya estaba saliendo con él. Ya estaba ahí, sí, ya estaba. Entonces, te puedo decir, me gusta mucho la disciplina, soy alguien persistente y bueno, pues fue así como logré entrar a la universidad y hoy tengo la fortuna de ser magistrado de circuito, como lo comentaste. Bueno, creo que como está el sistema pasado de la carrera judicial, el llegar a juez y magistrado requiere mucha disciplina. Yo creo que eso se ve en tu trabajo. Y bueno, el tema toral del programa de hoy es pues la importancia de los jueces y magistrados. Tú llevas ya varios años siendo magistrado, tú ya has visto muchas cosas de nuestro sistema penal, porque bueno, para el público comentarles, ¿no? Él es magistrado en materia penal. Y bueno, para los que no son abogados, ¿qué es un juez y qué es un magistrado? ¿Qué funciones tienen? ¿Por qué son importantes para todos? Fíjate qué preguntas tan interesantes. Me parece que hasta hace unos años pocas personas se interesaban por lo que era un juez y menos por lo que era un magistrado. De hecho, normalmente a los magistrados solían confundirlos con maestros. Uh-huh. Para quienes nos escuchan, un juez es, bueno, todos de manera cotidiana vemos, esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es legal, esto no es legal. Todos nos atrevemos a hacer críticas y van pasando los días y pasa un evento y pasa cualquier situación y lo calificas, es correcto, es bueno, es malo. La importancia de un juez es que tiene la autoridad de decir que es correcto, que es legal, que no es legal. Claro, a partir de lo que marca la ley. Entonces, un juez en realidad es alguien que está calificado para decir que es bueno o que es malo. Ser juez, para quienes nos escuchan, como ya decía mi estimado amigo Pepe, pues no es algo fácil. Sí se requiere de muchos años, me atrevería a decir de constancia, pero también de academia, de práctica, y en este momento además pues de una visión social. 25 años de carrera están atrás. Ahora, te quiero comentar, yo si es correcto, entré a trabajar al Poder Judicial de la Federación desde 1998. Antes teníamos la oportunidad de entrar cuando todavía éramos estudiantes. En aquel momento... Los famosos meritorios. Los famosos meritorios. Entonces, era meritorio, después de determinado tiempo, fíjate que decidí también probar suerte en el litigio. Yo respeto mucho a los litigantes y no porque porque en aquella época yo recuerdo que cuando me salí del juzgado y comencé a litigar, me enfrenté a la vida real. No hay trabajo, no es tan fácil encontrar trabajo, cobrar
es algo que tienes que saber cómo hacerlo. Sí, aprender a cobrar, ¿no? Claro. Hoy, ¿quién puede ser juez? Cualquier persona. Claro, tienes que cumplir determinados requisitos. Y algo muy importante que para nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de las redes deben tener claro. Hoy hay, y se cuidan, que haya la misma cantidad de jueces y juezas. Y qué bueno, porque eso es paridad, porque no piensa igual un juez varón que una jueza mujer, de manera general, cuando va a sancionar o cuando va a revisar alguna cuestión, cuando va a decidir con quién se queda un niño, cuando va a decidir si alguien va a la cárcel. Entonces yo te puedo decir, y le digo a nuestro auditorio, un juez es la persona que tiene la facultad y la autoridad para tomar una decisión que resuelva un problema. Pero de manera concisa, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un juez y un magistrado? Bueno, seguramente nuestro auditorio ha tenido la oportunidad de ver algún partido de fútbol, soccer o americano, y hay una jugada y dicen, la jugada no estuvo bien, estuvo mal calificada, etcétera, y dicen, vamos al VAR, y entonces ahí van y vamos a la repetición. Eso es el magistrado. El magistrado es el que, digamos, que va al VAR, es el que va a ver qué hizo el juez. En el fútbol es el propio árbitro, pues él es quien va y revisa. Aquí no, aquí es una persona diferente, pero ¿a qué se centra su actividad? A eso, a revisar qué fue lo que hizo el juez. El juez, como cualquier persona, pues desde luego puede cometer errores. Y me refiero a errores que pueden ser voluntarios, cuando hay alguna cuestión irregular, u otros que son involuntarios. Entonces, en ese momento necesitamos, porque si, por ejemplo, yo obtuve una sentencia de un juez que no me fue favorable para nuestro auditorio, tenemos la posibilidad de acudir a los magistrados para que ellos revisen si lo que hizo el juez fue correcto o no fue correcto. O también, por ejemplo, si al juez se le olvidó revisar alguna cuestión. Y aquí algo muy importante también para nuestro auditorio, que tengan claro, de manera general, el juez cuando resuelve, lo resuelve de manera unitaria, es decir, uno solo. Uh-huh. Y cuando ya lo revisa un magistrado, normalmente intervienen 3 personas. ¿Por qué? Porque aquello que diga el magistrado, los magistrados y magistradas, normalmente ya es algo definitivo. Entonces, si el juez se equivoca, tiene la posibilidad de que el magistrado, la magistrada en conjunto lo corrijan, pero los magistrados cuando ya emiten una determinación, ya va a ser la verdad legal, entonces esa ya no tiene la posibilidad de ser corregida. Por eso la importancia de que en un tribunal colegiado, por ejemplo, estén 3 personas y me atrevería yo a decir que cuando menos haya una mujer. ¿Por qué? Para tener esa visión que desde luego puede decantar, digamos, una resolución. Entonces, el magistrado revisa lo que hace el juez, pero la función es igual de importante y son igual de autónomos un juez que un magistrado. No es que el magistrado sea superior en términos generales de un juez. En realidad lo que hace es revisar la actividad jurisdiccional, o sea, es decir, las sentencias que dicta, no la conducta del juez en una audiencia. No somos sus superiores ni los podemos regañar como magistrados, no, eso estaría muy alejado de la realidad. Fíjate que a mí me llama mucha atención esto de la cuestión que tú mencionas de la paridad de género, porque hay autores, sobre todo más relacionados con la psicología, que tienen un término llamado insight, y que para nosotros como abogados le llaman insight jurídico, que es cuando a nosotros nos llega un asunto, en este caso a ti el expediente, en automáticamente cuando lo leemos, nuestro cerebro dice, ya sé por dónde va este asunto, ya sé por dónde va este problema, ¿no? Y a veces, de manera involuntaria, llegamos ya a una resolución sin haber estudiado todo el asunto. No digo, se vuelve de manera natural, pero es importante que estén los 3 con 3 criterios diferentes, precisamente para que no vaya la resolución en el mismo sentido y que ustedes puedan debatir precisamente en conjunto. Fíjate que justo en este tema me parece importante comentar una cuestión. Tiene aproximadamente un año que en el tribunal colegiado que integro, donde habemos 3 varones, se nos planteó
que una norma era inconstitucional. Y te explico. En el Estado de México, por ejemplo, la extorsión puede ameritar, cuando es en contra de una mujer, una pena mínima de 40 años y la máxima, que es la prisión vitalicia. Justo se dicta la sentencia a un varón porque había extorsionado a una mujer, y la sentencia que le dan pues es la máxima. Y entonces nos plantea la inconstitucionalidad de la norma, porque a su juicio violaba, entre otros principios, el de proporcionalidad. Decía que era una sanción muy grande. Entonces, nosotros cuando revisamos ese asunto, 3 hombres revisando una norma que protege a una mujer, y se hace el planteamiento en el proyecto de que la norma es inconstitucional. Proyecto que desde luego se publica de manera anticipada para que cualquier persona pueda imponerse, pueda verlo, pueda leerlo. Entonces es muy interesante lo que comentas, por eso para mí también la importancia de que esté la opinión de una mujer. ¿Por qué? Porque de manera definitiva una norma que protege a una mujer, yo esperaría que cuando menos también sea analizada en su constitucionalidad por una mujer. Supongo que el auditorio debe pensar, ¿y cuál fue el resultado? Justo. El resultado fue 2-1 por declarar inconstitucional la norma. Tu servidor votó en contra, no voy a opinar de ese criterio porque necesitaría que estuvieran mis compañeros para debatirlo, pero la cuestión estructural es lo que me llama la atención, ¿sí? Que 3 varones discutamos la inconstitucionalidad de una norma. Eso, de una norma que protege a la mujer. Que protege a la mujer, justo. Sí, es muy interesante lo que comentas. Y aparte de este tipo de delitos que nos has mencionado de manera muy rápida, ¿qué es lo que más seguido llega a tus manos? ¿Qué es lo que más ves? Percepción personal totalmente, obviamente. Sí, a partir de que se genera este sistema acusatorio, me parece que sí hay más solución de conflictos sin necesidad de que lleguen hasta el juicio final. Okay. De una manera lamentable, lo que más te puedo decir, nos llega ya en sentencias definitivas, son sentencias por secuestro, por extorsión. Yo creo que es de lo que más tenemos sentencias. Y también por delitos contra la mujer, violencia, abuso sexual. Sí. Entonces podríamos afirmar que al menos en el papel de los jueces y magistrados está el velar por estas personas, digamos que en grupos vulnerables, y a comercios, ¿no? O sea, el desarrollo económico que se pierde derivado de la extorsión y diferentes ilícitos, pues al final de cuentas ustedes también lo están protegiendo. Sí, la verdad es que la función de un juez es muy importante. Finalmente considero que se convierte en un atemperador social, porque aquello que determina tiene impacto en todos los aspectos. En el político lo estamos viviendo, en el aspecto que comentas, en el aspecto económico, por ejemplo, cuando se frena un programa de desarrollo social por una determinación de un juez, en el aspecto penal, pues cuando, por ejemplo, lo que comentas, que estamos viendo que se ejecutan determinadas conductas que afectan a la sociedad. Entonces, cuando también, por ejemplo, un juzgado emite una determinación que no protege a la mujer, aquello que proyectas es muy importante, porque si la mujer en realidad sí fue víctima del delito, pero por ejemplo la libertad obedeció a algún problema técnico, no solo es esa mujer la que va a sentir que no recibió la protección del Estado, sino mandas un mensaje general para toda la sociedad en el sentido de que no se protege a la mujer. Pareciera en algunos casos que es dar manga amplia a la persona que ejecutó esos delitos. Por eso te digo, desde mi perspectiva, es muy importante la función de los jueces, que no es algo fácil. Te puedo comentar infinidades de casos donde estamos en una disyuntiva, donde vemos, y a lo mejor la línea es muy delgada. Nosotros como jueces, cuando nos enfrentamos a algún caso, tenemos algún caso donde hay una situación de personas que pertenecen a grupos de vulnerabilidad, tú recordarás, bueno, eres también doctor en Derecho y bueno, tienes varios doctorados, mi admiración. Entonces, seguramente tú y el auditorio, que son abogados, tienen claro
que cuando inició el sistema acusatorio, por ejemplo, no podíamos recabar pruebas de oficio, pero para nada, estaba vedado. Yo mi tesis del doctorado la quise hacer en ese sentido. Y me dijeron, no, espérate, la doctrina dice que no puedes hacer eso. Poco a poco se ha ido construyendo ya una cuestión jurisprudencial, donde cuando tú estás ante personas en situación vulnerable, como mujeres, como niños, como juez, tienes no solo la facultad, sino tendrías la obligación, si es preciso para impartir justicia, de recabar pruebas. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque te repito, si no, el mensaje que mandas a la sociedad es que no hay justicia. No, y además, operadores jurídicos, tanto jueces y magistrados como abogados litigantes, creo que tienen la obligación de romper esos paradigmas que tú comentas, que al menos estaban en doctrina, simplemente para salvaguardar los derechos de todos, lograr una sociedad más justa, hacer evolucionar las instituciones, ¿no? Que últimamente hemos estado viendo muchas reformas que apoyan este punto de ir hacia adelante, ser punta de lanza, de lograr una mejor sociedad, o al menos en intención esa es, ¿no? Que vivamos en sociedades más seguras, más justas y que vivamos como iguales. En este sentido, yo creo que también hay una pregunta común, sobre todo en el auditorio de las personas que pues no todos son abogados. Entonces, esta aclaración, ¿por qué hay jueces, lo que llamamos de fuero común, y jueces federales? ¿Cuál es la diferencia? Porque ya dejaste muy claro que es un juez, que es un magistrado, pero bueno, tú eres magistrado federal porque hay magistrados en los estados. Cuéntame un poco de eso, por favor. Sí, para nuestro auditorio, les explico. México está dividido en estados, pero aparte es uno solo. Entonces existió la necesidad de alguna manera de organizar qué iba a ser materia federal, lo que iba a ser materia de todo el estado y lo que iba a ser materia de cada estado. Hablando de jueces, ni el juez federal es superior del juez estatal, ni el magistrado federal es superior del magistrado estatal. Cada quien tiene distribuidas sus funciones. El magistrado federal se rige de acuerdo, de manera general, para nuestro auditorio, su campo de acción o el campo que rige su actividad está en aquello que nos digan las leyes federales, los tratados internacionales, de manera general. Mientras que las autoridades estatales, los jueces estatales, van a tener su actividad en aquello que no esté previsto en las leyes federales. Así, por ejemplo, los jueces federales de manera común, o los magistrados federales, al menos en el área penal, nos corresponde ver todos los delitos que estén en el Código Penal Federal o en alguna ley federal, mientras que a los jueces estatales o locales les corresponde ver todos los delitos que están previstos en el Código Penal para el Estado de México, en el caso de nosotros. Pero te digo, esa es la única diferencia para nuestro auditorio. No hay más, ni es más el juez federal, ni es más el juez estatal, ni el magistrado estatal, ni el magistrado federal. Cada quien tiene su ámbito de competencia. Yo no puedo resolver un caso de un magistrado estatal. Si lo hago, incompetente, ¿no? Que lo dicen, soy incompetente, no puedo. Entonces, aquí hay una cuestión. Es importante que la audiencia entienda que también no es la obligación de los jueces y magistrados decirte casi darte un instructivo de hacia dónde tienes que ir. Esa es la importancia también de la preparación que tienen jueces, magistrados, postulantes. Entonces, muchas veces, por hacerlo ante una autoridad que no es competente, se prescriben o se precluyen varios derechos. Cuando digo prescribir y precluir, querido auditorio, pues es que se pierdes el derecho de accionar algo o de digamos, pedir que se te reconozca algo. Entonces, es importante, yo creo, el conocer precisamente lo que nos acabas de comentar. Hay jueces y magistrados locales, se rigen por la legislación estatal. Lo que no venga en esa legislación estatal no lo podrían, en teoría, al menos de regla general, checar los federales y viceversa. Es ¿no? correcto. Entonces yo creo que sí es muy importante que la sociedad en general entienda, ¿no? Que necesitamos que cuando se acercan ellos a un abogado, un licenciado en derecho que se dedica a postular,
tenga claro este tipo de cuestiones hacia dónde se va a dirigir, y también funciona a cualquier trámite administrativo. Simplemente si yo pido una licencia en una unidad o en una administración que no corresponde, en un aula gubernamental que no corresponde, pues simplemente mi trámite no va a funcionar. En este caso, bueno, ustedes tienen la labor de decir, ¿sabes qué? Soy incompetente, fundamentarán el por qué no. Sin embargo, no necesariamente te dicen hacia dónde tienes que ir, ¿no? Y eso va a ser muy importante que lo entienda el auditorio, la sociedad en general, no porque no se haga justicia, no porque ustedes no quieran hacer su trabajo, simplemente no es la forma, y eso hay que dejarlo muy claro. Sí, a mí me parece aquí importante también mencionar justo lo que comentas. Tú y yo somos apasionados de la academia y o nos metemos a un curso o a otro o a donde sea, pero bueno, andamos incluso topeteándonos en las universidades. Esto es algo que nos permite estar actualizados. Entonces, en este momento, si tú te das cuenta hacia dónde fue el Código Nacional de Procedimientos Penales, hacia dónde va el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, hacia dónde fue la legislación laboral, hacia dónde se dice que va a ir la legislación de amparo, hacia panoramas que van a exigir que cualquier parte que intervenga en un proceso tenga que estar debidamente representada, y si no está debidamente representada, adiós a los abogados, los van a tener que quitar. ¿Cuántos videos no hay de los, oye, el litigante o sabes qué, Ministerio Público, no sabes de esto, sabes qué, te voy a quitar, ¿no? Eso justo, Pepe, eso es algo para mí, algo muy importante, que la sociedad entienda, porque luego también dicen, no, es que no hay justicia. Bueno, el punto es que también las y los abogados requieren de capacitación constante, y para nuestro auditorio, un juez tiene la facultad de quitar a un juez, de quitar a un abogado o a una abogada postulante cuando no está desarrollando de manera adecuada su función, pero hay ocasiones en que los dejan, quizá a lo mejor hasta como un gesto de decir, también no quiero quitar al abogado, es su trabajo, está haciendo un esfuerzo, pero el punto es que si ese esfuerzo no es suficiente para garantizar los derechos de la persona que te contrató, el resultado para esta persona va a ser contrario, y entonces el sentimiento también va a ser de injusticia. Por eso es muy importante lo que comentas justo. Nosotros como jueces muchas veces tenemos las manos atadas y no podemos ir más allá de lo que la ley nos permite. A veces quisiéramos, desearíamos actuar más, incluso de oficio, pero si lo haces, incluso tú como juez puedes incurrir en algún tema de responsabilidad. Por eso es muy importante lo que comentas, totalmente. Hablando de esto de la responsabilidad de los jueces y magistrados, ¿nos puedes comentar un poquito también esta rotación que se hace de jueces y magistrados? Porque, por ejemplo, tú ya estuviste en Guanajuato. ¿Cómo funciona eso a nivel federal de que los estén rotando? Para nuestro auditorio, cuando nosotros hablamos de que somos jueces federales, creo que es muy importante que externarles. El ser juez federal nos da la posibilidad de desempeñar esa función en cualquier parte de México. Entonces, por ejemplo, cuando yo quedé de juez, mi primera adscripción fue Tepic, Nayarit. De Tepic me mandaron a Toluca, de Toluca a Guanajuato, de Guanajuato a Puente Grande, de Puente Grande al Reclusorio Norte, del Reclusorio Norte a Culiacán, Sinaloa, de Culiacán a Guanajuato, y de Guanajuato vengo aterrizando en Toluca. Y cuando regresaste estaban poniendo Julieta de Joan Sebastián, ¿no? Sí, no, ya cuando regresé, fíjate que aquí hay muchas cosas lamentables de esto, ¿no? Digo, es una actividad muy padre, pero cuando regresé, pues por ejemplo, ya mis padres ya no tienen la misma movilidad que tenían antes. Mi hija, que era una bebé, pues ahora ya es una señorita. Todo cambia. Pero además, esto también te implica serias obligaciones jurídicas, porque tienes que imponerte de las legislaciones que haya en cada estado. Y es una gran responsabilidad. Claro, vas tomando cariño por todas las sedes, eso es una realidad. Yo a Tepic lo quiero mucho, a Culiacán también, a Guanajuato, pero sí es un esfuerzo. Por ejemplo, ahora que viene el tema de que habrá jueces federales,
pues también si no han tenido esa experiencia de tener que mover su domicilio, pues lo van a tener que hacer. Es una gran oportunidad, pero también es una cuestión no tan sencilla a nivel familiar. Porque imagínate, con todos esos cambios que te platico, imagínate, mueve a tus hijos en una escuela, en diferentes escuelas, todo, es mover todo, mudanza, ¿no? Y bueno, ya llegas a ser juez o magistrado, ya te designan en qué circuito judicial va a estar y por lo tanto en qué demarcación territorial vas a estar, pero ¿cuánto tiempo duran en su función a nivel federal? Bueno, a nivel federal, en este momento ya nada más o tenemos limitado para junio de este año o para junio de 2027. De manera previa a estas últimas reformas, el cargo era inamovible hasta que cumplieras, si tenías la oportunidad de llegar, hasta los 75 años. Bueno, pudiera decirse casi que era un cargo vitalicio. Sí, hoy es diferente, hoy ese es el tope. Entiendo que también a nivel estatal se establecieron las mismas reglas. Entonces ahora o nos vamos en 2025 y concursamos para volver a ocupar el cargo, o en 2027. Tu servidor, de acuerdo al proceso, se tendría que ir en 2027. Entiendo. Y bueno, y antes, por ejemplo, siempre se habló de la ética de los jueces, de los magistrados, y se daba por hecho, ¿no? Cuando llegaban esos cargos que tenían ese perfil. Yo creo que ahora van a tener que estar más sobre el ojo público esta cuestión de su haber profesional, cómo lo llevan a cabo. ¿Y tú qué perspectiva tienes? ¿Cómo crees que se les vaya, ahora al revés, cómo crees que se les vaya a juzgar socialmente a los jueces y magistrados de su actuar profesional, de su ética? ¿Cómo crees que vaya a permear en el futuro? Mira, al inicio de esta plática te decía que un juez tiene la capacidad de decidir cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo, ¿no? Esa posibilidad, pero además de declararlo y con toda la autoridad y ordenar que se ejecute lo que él considera que es bueno y que se deje de hacer lo que él considera que es malo. Si tú, bueno, seguramente has leído, ¿no? La ética profesional tiene su origen en el campo médico, por la forma en la que se conducían los médicos, y creo que todos hemos tenido la necesidad de acudir a un médico, y no forzosamente la manera en la que te dicen, oye, tienes este problema médico, es con la mayor de las prudencias. A veces te lo dicen, tiene tanto tiempo de vida, tiene esto, o sea, cuando son noticias muy complicadas, entonces ahí surge la ética, ¿no? En la ética profesional. Nosotros como servidores públicos nos rige, digamos, de manera general, tenemos el Código de Ética del Poder Judicial, tenemos el Código Iberoamericano de Ética Judicial, y es importante tener claro que pues ahí existen ciertos estatutos de qué se ha considerado correcto y qué no se ha considerado correcto. Vienen nuevos cambios, seguramente la sociedad que está en la idea de que van a llegar nuevas y nuevos juzgadores más cercanos al pueblo, van a esperar mucho de estos juzgadores. Yo lo que te puedo decir es, un juzgador sí o sí tiene que tener un comportamiento ético. ¿Por qué? Porque para que yo te pueda decir a ti, oye, José, te voy a imponer una multa porque te pasaste un alto, es porque yo no me pasé el alto. Si yo voy a sancionar a alguien porque cometió un acoso sexual, es porque yo no lo cometí. Si yo voy a sancionar a alguien porque realizó cualquier conducta, es porque yo no la realizo. Entonces la ética es algo que te tiene que debe regir la conducta de cualquier juzgador, sea de los que vamos de salida, de los que vayan a llegar. De cualquier manera la ética es algo básico. ¿Y crees entonces, si vamos a estar más bajo la lupa, todos los profesionistas, jueces y magistrados, qué efecto tú ves en las redes sociales? ¿Cómo el periodismo va a afectar a esta, ni siquiera una elección de juez y magistrado, sino simplemente la renovación para los nuevos que van a llegar? ¿Cómo crees que vaya a afectar? Bueno, yo más que considerar que vaya a afectar, yo creo que puede beneficiar.
Ok. Ajá. Mira, las redes sociales, pues mira, cuando yo era joven, teníamos ahí en tu casa, teníamos Gracias. una televisión blanco y negro, cuadradita, marca Panda. Y había que subirse a moverle la antena porque a veces no agarraba La antena de conejo. la antena y a duras penas se ve. No, Pepe, yo soy anterior, no era la antena de conejo, era una antena grandísima, entonces tenías que buscar dónde estaba la señal. Ok. Eso era algo complicado, ¿no? Hoy es increíble. La actividad que realizamos se está transmitiendo y la pueden estar viendo en cualquier parte del mundo. Entonces, en la labor que vayan a realizar las redes sociales difundiendo los aspectos positivos de una o de otra persona, desde luego que pueden beneficiar para aquello que resulte y desde luego pueden constituirse en una forma de informar a la sociedad para que tengan la mejor manera o la mejor opción en el momento que ellos determinen qué juzgadores, quién los va a estar representando, ¿no? A mí me parece, te repito, el juego de las redes sociales, y no solo es en eso, Pepe, ahorita tenemos la oportunidad de hacer una maestría en cualquier lugar. Es correcto. A distancia. Se pueden realizar infinidad de actividades. Entonces, yo veo en las redes sociales la posibilidad de mejorar y de comunicar. De mejorar el escrutinio público, ¿no? Así lo podríamos tomar en cuenta. Sí, porque ya ves que también socialmente existe una crítica muy marcada en el sentido de que siempre habían existido determinados medios de comunicación, determinadas televisoras que eran las únicas que difundían. Entonces, si tú no tenías la oportunidad de, por ejemplo, tener algún sistema privado de televisión, entonces tú te limitabas a ver eso, creías lo que estaba ahí. Hoy no, hoy ya hay tu input era único de 2 televisoras, sin decir nombres. Sí. Y ahora ya tenemos diversidad de medios, canales de redes sociales, diversidad de redes sociales. Sí, cualquiera hace famoso un meme, cualquiera se hace famoso en un 2x3. Sí, ¿no? Y hoy tienes a 5 influencers famosos y 3 años después tienes otros 10, ¿no? Diferentes. Hablando de redes sociales, voy a aprovechar tantito el espacio, querido magistrado, para mandarle saludos a Ricardo Naum de la Puente, que nos augura el mejor de los éxitos en este proyecto. Saludos también a nuestro amigo Camerino Juárez, a Fernando Romero, que también nos está sintonizando, a Renata Gutiérrez, a José Antonio Flores. Saludos a mi padre José Neira, que estoy viendo que está sintonizado, muchas gracias. Jules CZ nos dice, opinión muy acertada. La labor jurisdiccional implica hacer muchos sacrificios en la vida personal y familiar. Y sí, realmente poco se ve esta cuestión de andarse trasladando, de que, pues bueno, ya empezaste aquí, estoy en esta universidad, no te revalida, no vas acabado el semestre, a lo mejor se me ocurre en el caso de tu hija, y pues ni modo, vas a tener, además de tu propio bolsillo, pagar la renta de ella, donde se vaya a quedar ella y donde vayas a vivir tú, ¿no? Entonces, esos sacrificios que cualquier ciudadano puede hacer, pero normalmente nosotros veíamos a los magistrados aquí, ¿no? Como de la nobleza, y no veíamos esos sacrificios personales que ustedes llegan a realizar. Gracias, Jules, por este comentario. Laura Martín nos dice, más entrevistas así, felicidades. No, y además empezamos con broche de oro aquí con el magistrado, gracias. Muchas gracias, insisto. José Juan Ortegón nos dice, moral y profesionalmente, los juzgados deben ser íntegros, congruentes, éticos. La probidad debe ser prioridad, es el deber ser, ¿no? Y en todas las facultades de derecho vemos lo del deber ser, nos lo marcan como que este es el ideal a llegar. Y creo que no ha cambiado ese ideal de la justicia social, por ejemplo. 3 comentarios más y continuamos contigo, mi querido magistrado. César Octavio López manda saludos. También José Juan Ortegón nos dice, bueno, el exceso de información de esto del periodismo en redes sociales, pues puede llegar a la desinformación, las famosas fake news, ¿no? Yo no dudo que con los cambios que va a haber, ya las fake news vaya a afectar también a los órganos jurisdiccionales, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. No me había puesto a pensar en eso, pero va a ser algo que observar. Alejandra Castaña Rivera nos manda felicitar. JC de la Peña nos felicita por sus comentarios y nos augura éxito. Así como Emilio de la Garza, que pues gracias por los buenos deseos de este proyecto, de este programa.
y que es un placer escuchar sus palabras, magistrado. Esos son gracias. algunos de los comentarios que tenemos en redes sociales. Tomaremos algunos de los comentarios, sobre todo de quien nos invita a reflexionar. Sí, no, la verdad es que sí, la ética, prioridad, la información va a ser vital en todos estos nuevos cambios de órganos jurisdiccionales, el saber identificar buenas fuentes de información, el saber estas cuestiones de verificación incluso de redes sociales, que incluso hay algunos canales de cierta red social que dan de baja, ¿no? Por dar desinformación, pero no nos dicen en qué desinformaron, ¿no? O cuál es el criterio que ellos toman para decir, vamos a bajar este canal de información y a lo mejor si es algo de política, pues está bien, ¿no? Vamos a ver qué, pero próximamente yo creo que muchas de las sentencias, muchos de los criterios de los jueces y magistrados que lleguen en los próximos años van a estar bajo la lupa pública y no vamos a saber qué va a ser fake news y qué no. Sí tenemos gacetas, diarios oficiales, tenemos los sistemas de la Suprema Corte, pero se viene una gran labor para los magistrados de informar de manera correcta, querido Ricardo. Sí, definitivamente. Fíjate que por ahí de 2014 me atreví justo a realizar una obra, a escribir. Y decía yo, bueno, es que todos tenemos que estar involucrados en la impartición de justicia, pero considero que hay una cuestión que tiene que haber en común, y esto es la cortesía. Y la cortesía tiene mucho que ver con lo que comentas acerca de las noticias. Elevar noticias que lleven a desinformar es de alguna manera atentar contra el propio sistema, en este caso sistema jurídico, judicial. Si aspiramos a un país, diría yo, de primer mundo, bueno, pues tendríamos que ver de qué manera buscamos incluso nosotros desde nuestro celular, no estar compartiendo noticias de las cuales ni siquiera tenemos la certeza, porque es muy común también eso de que compartan, a veces en tal tribunal se hizo esto, ni siquiera se ha leído la resolución. Ese es otro de los puntos. A mí me parece también es muy importante. Ojalá en algún momento exista también la posibilidad de que los juzgadores también pudieran explicar de manera pública, no solo en las audiencias, sino que lo pudieran explicar incluso quizá ante determinado auditorio, la sentencia que emiten, sobre todo cuando quizá es un tema muy, muy polémico, que puede llevar incluso a una desestabilización, así me atrevería a decir, de todo un sistema. Sí me parece muy importante lo que tú comentas, las redes sociales son básicas, pero también yo te diría, si no comenzamos por nosotros, no estemos esperando que los otros lo hagan. Entonces yo creo que nosotros podemos empezar a compartir. Yo, este programa, yo te conozco, veo que siempre has sido una persona muy, muy recta. Y también por eso es que con todo gusto estoy hablando ahora sí que al desnudo contigo, porque yo sé que de cualquier cuestión que aquí se comente no tiene ni alguna mala intención, sino por el contrario, tratar de informar, y te auguro y les auguro mucho éxito. Te agradezco la invitación. Gracias, magistrado Ricardo. Y pues vamos a concluir así nuestro primer programa. Agradecemos a todos los que nos han sintonizado. Vamos a estar aquí todos los miércoles 6:30 de la noche por Cadena Radio. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, amigo. Gracias al auditorio. Noche a todos. Hasta luego.